Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en esta promesa y es en nuestra necesidad que nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 del libro de Romanos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, al abrir tu palabra queremos suplicarte que abras nuestra mente y corazón para entender tu mensaje y aplicarlo en nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo nos dice a través del capítulo 5 del libro de los Romanos los resultados de la justificación. Es decir, el pecado nos condena y nos conduce a la muerte, pero la muerte, la vida, la mediación de nuestro Señor Jesucristo termina justificándonos de nuestros pecados. ¿Y cuáles son las consecuencias? En consecuencia, comienza el capítulo, ya que hemos sido justificados mediante la fe. La justificación es un hecho externo, es un acto de Dios que recibimos creyendo por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Cristo y también a través de la fe, tenemos un acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y agrega el apóstol Pablo en el versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza de recibir a través de la fe la vida, los méritos de Jesucristo y alcanzar el perdón de nuestros pecados, la salvación y la justificación. El versículo 6 dice, a la verdad, éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. O sea, yo no tenía ninguna chance de salvarme. Pero en el tiempo que las profecías lo habían anunciado, Jesús murió por los pecadores. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero en este caso sucede que Jesús murió por los malos, por los pecadores, por los que nada merecían, por nosotros. Por eso dice el versículo 8 que Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. El pecado nos lleva a la muerte, pero por la muerte de Jesús tenemos oportunidad de vida. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, por ser pecadores, por habernos separado de Dios, fuimos reconciliados con Él, volvemos a estar en comunión con Él, mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Así que la justificación produce reconciliación, produce paz, produce esperanza, produce acceso directo a la gracia de Dios, produce la salvación, nos permite disfrutar del amor de Dios, nos ofrece una vida por la eternidad. Desde el versículo 12 en adelante, nosotros nos encontramos con una comparación. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, Adán. Y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Fue por Adán que entró el pecado, fue por la primer pareja que entró el pecado, pero después, cuando llegó nuestro turno, nosotros también pecamos. Así que no solo heredamos
de su vida de pecado, sino también de nuestra propia pecaminosidad. Y en la consecuencia final del pecado es la muerte. Versículo 13. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Si el pecado es transgresión de la ley, como dice la Biblia, el pecado es también separación de Dios. Y al separarnos de Dios, pecamos. Y al desobedecer el mandato de Dios, también pecamos. Y ese pecado, que significa ruptura de relación con Dios, nos separa de la vida de Dios, por eso nos conduce a la muerte. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Es cierto que la transgresión se introduce en esta tierra a través de Adán, pero también es cierto que recibimos la gracia y la misericordia del Señor. Si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de Dios de un solo hombre, Jesús? Ese don abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó o se inició un camino de muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Es decir, Adán inició un camino. Cuando llegó nuestro horario, nosotros elegimos también separarnos, independizarnos y pecar. Pero así como por él se introdujo, también por Cristo se introduce un camino de vida, de gracia y de obediencia. Versículo 20. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La ley no está hecha para limpiarnos, la ley está hecha para mostrarnos. Entonces, cuando nos presentamos delante de la ley de Dios, vemos nuestra vida de pecado y allí buscamos a quien puede limpiarnos. La ley tiene un papel de mostrarnos nuestra pecaminosidad y allí Jesús actúa colocando su justicia, sus méritos, su perdón, su gracia, su justificación en nuestro favor. Y entonces me pregunto, ¿estamos listos para reconocer nuestra pecaminosidad? ¿Estamos listos para reconocer que transitamos un camino que nos conduce a la destrucción y a la muerte? Y si es así, ¿estamos listos para aceptar la gracia del Señor que perdona, que salva, que justifica, que llena de paz, que llena de alegría, de fuerzas para enfrentar la vida? ¿Estamos dispuestos a aceptar el don de la gracia del Señor? Entonces, si estamos dispuestos, a través de estos momentos de oración, digámosle a Dios nuestra disposición.
Padre nuestro que estás en los cielos, nos reconocemos pecadores, pero también a través de la fe reconocemos tu gracia, tu amor, tu perdón. Y por eso te recibimos como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Perdona nuestra vida, danos paz, ayúdanos a disfrutar de la salvación que nos ofreces, justifícanos en los méritos, en la muerte, en la vida de Jesús y danos fuerzas para vivir una vida en paz contigo, haciendo tu voluntad. Te pido que bendigas a todos nuestros amigos, sus necesidades, sus luchas. Danos un día muy bendecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.